Gracias, gracias. Me siento además de todo, orgulloso de poder estar aquí otra vez compartiendo con el 15º Congreso de la CIN. Primero y segundo, pues tener a la doctora Erika, el doctor Carlos, pues como anfitriones en esta sesión. Muchísimas gracias. Cuando discutimos un poco acerca de qué es lo que queremos hacer con esta conferencia, pensábamos en recoger algunos de los elementos críticos claves de por qué el SARS-CoV-2 nos tiene en el estado que nos tiene, desde el punto de vista molecular y bioquímico, que nos permita dar algún recorrido sobre conocimientos. Sabemos que han sido publicados en el último año miles de artículos en todos los temas, y en este tema fueron de los primeros en los que se hubo información que tiene una particular relevancia para entender efectivamente de manera muy cercana de qué se trata este virus y por qué nos ha causado tantas dificultades para su atención. Entonces, vamos a seguir. La idea es que, claro, las primeras discusiones ocurrieron alrededor de si era o no parecido a un cuadro gripal sin mayor consecuencia. Rápidamente nos dimos cuenta que inclusive, como ustedes saben muy cercanamente, las pandemias de influenza han causado grandísimas cantidades de infectados y de fallecidos en el mundo, hasta la aparición de la infección por el SARS-CoV-1, el SARS-CoV en el año 2003 en China, y luego el MERS en el 2012. Y entre el 2003 y el 2012, pues hubo la pandemia de influenza, en la cual se calcula que pudo haber alrededor entre 200 y 300 mil fallecidos, y alrededor de casi 2 o 3 millones, un billón de infectados en el mundo en el 2009, entre el 2009 y el 2011. Rápidamente, la pandemia por SARS-CoV-2 nos mostró para el día de ayer, antier, que revisamos estos datos, pues que hay casi 4,5 millones de fallecidos y 220 millones de casos. Es decir, está muy por encima de lo que sospechábamos hace 18 meses, cuando estábamos empezando a vislumbrar qué es lo que estaba pasando con esto. Y las cifras, por lo menos, digamos oficialmente, sin tener un dato más ajustado sobre la base de infectados no diagnosticados, la tasa de fatalidades está alrededor del 2,1%, lo cual sigue siendo una cifra bastante alta para el número de diagnosticados. O sea que esto tiene algunas características. La infección por SARS-CoV-2, desde el punto de vista de la virología, tiene algunas características que ameritan describirse mucho más detalladamente para poder identificar cuáles de esas características han sido usadas y vienen siendo usadas y serán usadas a corto plazo para el control de la pandemia. Esto es un dato, ustedes conocen muy bien, este es el dashboard de Johns Hopkins, en el cual tenemos datos pues, de las características de la evolución de la pandemia, y nos arrojan estos datos que son realmente espeluznantes. Es decir, los diagnósticos normalmente de 20 meses de pandemia, y con aproximadamente 10,000 o 15,000 fallecidos al día, que sigue siendo un número muy fuerte. Colombia ha sido particularmente muy impactada por esas cifras, sobre todo en el tercer pico de mayo-junio. Alrededor de la virología, lo más importante, y para los virólogos esta situación de encontrar la relación entre de qué manera se describe el tropismo y la interacción entre un virus y una célula o un órgano blanco, es un motivo permanente de investigación en todas las enfermedades virales. Para el caso del virus del SARS-CoV-2, en enero del año pasado se convertidora de angiotensina, que es una proteína ubicua en muchos tejidos, era el principal responsable. Siguiendo un poco los antecedentes con SARS-CoV-1, se detectó que era eso, y rápidamente se encontró que sí, que era la principal responsable de la interacción. Y eso ocurre a través, como lo vamos a ver, y en eso me va a detener un poco más adelante, la interacción entre la proteína Spike y ECA2 o AC2,
para poder lograr esa interacción cercana con aquellas células, sobre todo que en una molécula, la ECA2, que está muy, muy fuertemente expresada en el epitelio respiratorio y en otros tejidos del cuerpo. Es decir, como decíamos, una molécula ubicua, está en el endotelio, generalizadamente, en el hígado, en el intestino, en el riñón, lo cual también explica de alguna manera algunas de las condiciones y características de la evolución clínica en algunos de los pacientes. Entonces, el proceso de interacción siempre ocurrirá entre esa proteína de spike en la periferia del virus, que interactúa de manera muy específica con ECA2, vamos a verlo en detalle, pero adicionalmente con la participación de una proteasa, que pues es la proteasa transmembranal de serinas, número 2, que le decimos TMPRSS2, que está asociada a los receptores ECA y que participa activamente en ese proceso de entrada e ingreso del virus a la célula hospedera. Una vez ocurre la fusión de las membranas, vamos a verlo ahora, se desnuda el RNA puede ser rápidamente, por ser un RNA positivo, rápidamente puede ser leído y traducido en ribosomas citoplasmáticos para producir las primeras proteínas no estructurales que van a dar origen después, miremos hacia acá, a establecer unos espacios de replicación muy de la célula que permiten una eficientísima traduccional en los ribosomas asociados al retículo endoplásmico para producir un proceso de ensamblaje que da origen a una altísima capacidad de muchísimos viriones. Fundamentalmente a aquellos eventos que están relacionados, de qué manera explicamos por qué este virus es particularmente un poco diferente al SARS-CoV-1 a otros coronavirus y cuáles son las estrategias moleculares que usa, tanto desde su aproximación de interactuar de manera específica entre la proteína spike de qué manera este trino proteína S, son 3 proteínas spike idénticas entrelazadas entre ellas, formando este proceso de interacción muy estrecha, es reconocida o reconoce a través de un dominio que se llama el dominio de interacción con el receptor, el RBD, el Receptor Binding Domain, que vale decir pues, que se utiliza fundamentalmente esta región de esta proteína de spike del coronavirus de SARS-CoV-2, se utiliza particularmente en la mayoría de las plataformas vacunales, en el entendido de que bloquear ese RBD, receptor binding domain, por un anticuerpo, pues garantizará de alguna manera el bloqueo de la interacción con el principal receptor, que es ECA2. Entonces, esta interacción es altamente específica. En estas imágenes de aquí a la izquierda vemos que el RBD, que pues cada uno de las spike que conforman el trímero tiene su respectivo RBD, están en una configuración que se llama app, que disponible para involucrarse directamente con el ECA2. Eso es como la generalidad de la interacción, pero veámoslo más en detalle. Desde el principio del año pasado, desde el enero-febrero, cuando ya se escribió que era el receptor ECA2, se empezaron a hacer modelamientos bioinformáticos de las interacciones entre la proteína de spike y el ECA2 en muchas células, intentando encontrar cuáles de los aminoácidos de la proteína, en este caso la proteína, el RBD, que está aquí en amarillo, cuáles son los aminoácidos más importantes. Si ustedes recordarán, 498, que es una glutamina, la posición de la lisina 353, es decir, algunas de las aminoácidos que son importantes, la 417, que inclusive vamos a ver después, seguramente con Jorge lo veremos más adelante, aquellas posiciones en la proteína que pueden generar mayor o menor afinidad por el receptor, generando cambios fenotípicos en la transmisibilidad y en la efectividad de los virus de las variantes recientes. En la comparación se detectó rápidamente también, se pudo evidenciar
que las proteínas, cuando se comparas el spike de SARS-CoV-2 con el de SARS-CoV-1, pues se pueden identificar cuáles son fundamentalmente, aquí es la RBD está en azul en la parte de abajo, cuáles de los aminoácidos, la tirosina o la lisina, la leucina 455 o la fenilalanina 486, la leucina 472, cuáles de ellas están interactuando con qué aminoácidos del ECA2. Y entonces rápidamente se pudo detectar fácilmente con estos análisis bioinformáticos que los pequeños cambios que hubo en secuencias específicas de ese RBD en el SARS-CoV-2 responden por una interacción con mayor afinidad y mucho más estrecha entre el spike de SARS-CoV-2 y la proteína receptora ECA2. De tal manera que por eso explica en gran parte la mayor infectividad y transmisibilidad del SARS-CoV-2 con respecto al MERS o respecto al SARS-CoV-2 o a los otros coronavirus de los últimos 50 años. Pudieron encontrar cuál es la asparagina 501, que juega un papel importantísimo porque, entre otras cosas, recuerden que esa posición 501 es la que primero cambió en las primeras veces y que definió también cambios en la afinidad del receptor. Cuando hablamos de la interacción del receptor, hablamos de la primera parte, la interacción entre Spike y el ECA2, y después la interacción obligatoria con esta, que es la que les comentaba, que es una proteasa transmembranal que se llama, la llamamos, pues, la proteasa de serina transmembranal, que la llamamos TEMPER2, porque tiene la necesidad, esta proteína Spike tiene que ser clivada en un sitio específico. SK2 atrae el virus, pero la TEMPER2 debe hacer el corte en una secuencia que se llama el sitio de clivaje de TEMPER2. Porque esta secuencia permite que una vez se haga ese corte en la proteína, se expongan unos dominios hidrofóbicos que están escondidos dentro de Spike, que se introducen, veámoslo aquí en detalle, que se introducen perdón un segundo, que se introducen están dando el video. Aquí tenemos a Spike. ¿De qué manera Spike interactúa con ECA2? Y una vez ocurre, como les comentaba ahorita, la actividad a través de su RBD y luego la exposición de los dominios que son hidrofóbicos que se insertan en la célula hospedera para generar luego arreglo de esas hélices de la proteína de Spike, de las hélices de atracción, que obligan al virus a acercarse a la célula e inducen la fusión de las membranas para permitir la liberación del material genético al interior de la célula y comenzar el proceso de replicación. Entonces, hablamos de dos cosas, hablamos de dos regiones que son susceptibles de ser utilizadas por proteasas celulares. La primera que acabamos de ver, que es esta, la S2', que es el sitio de clivaje para TEMPER2. Ese sitio de clivaje lo tienen la mayor parte de los coronavirus, es decir, este es un fenómeno que ya conocíamos previamente, pero este sitio que es nuevo, que se llama el sitio de unión entre la región externa de la Spike y la región que va anclada a la membrana, que se llama el dominio S2, esta región contiene una secuencia completamente nueva que se llama la secuencia rica en argininas, que es una secuencia nueva que no tienen, miren ustedes aquí, hay varios tipos de virus. Por ejemplo, recuerden que este es el archifamoso, el TG13, que proviene de murciélagos, que tiene una homología del 96% con el SARS-CoV-2 y que se presume que es el pasado más cercano en los animales de SARS-CoV-2. Ningún otro coronavirus contiene esa secuencia y eso lo hace particularmente importante y describe de manera específica como el principal responsable de las características fenotípicas en transmisión y patogenicidad del SARS-CoV-2. Esa secuencia que está aquí en la posición 681
esta es la posición 681, vamos a verla ahora también porque es muy importante. Es una secuencia de arginina, arginina, alanina, arginina, que es sujeto del clivaje, es un sustrato para el clivaje de una proteasa intracelular que se llama furina, que está en las vesículas de exocitosis cuando el virus está siendo ensamblado. Entonces, ¿por qué nos interesa tanto esto? Porque se ha investigado muy claramente cuando se pone y se quita, es decir, en experimentos de biología molecular clásico, se pueden quitar y poner los aminoácidos, uno puede adicionarlos, ponerlos, quitarlos y evaluar cómo se comportan. Y lo que se ve claramente es que en el caso del SARS-CoV-2 se produce esa aparición de esa secuencia que es sustrato para las furinas intracelulares o las proteasas similares a furina, pues generan una capacidad mucho mayor de fusión membranal, como se ve aquí en estas imágenes, en los que se han puesto esas proteínas en células con la secuencia de SARS-CoV-2 o con la secuencia de SARS-CoV-1, y el SARS-CoV-1 no es tan fusogénico como lo es SARS-CoV-2, y eso explica en gran parte la aparición de grandísimos sinsitios, tanto en el cultivo celular como en los tejidos, cuando ocurre una infección por SARS-CoV-2, porque la actividad fusogénica, como la vemos ahora, de las células dependerá efectivamente de una fortísima interacción entre la spike y los receptores que inducen a la final una actividad. Y entonces el clivaje que ocurre durante la exocitosis del virus, después de que ha pasado por el retículo endoplásmico, se está ensamblando y va de salida hacia el exterior. En ese momento la furina lo que hace es cortar esta secuencia y separar a S2 de S1, y en ese sentido S2 y S1 quedan separadas y quedan literalmente mucho más pegajosas. Tienen mayor facilidad para reconocer al receptor. Por lo tanto, el virus depende de que se haga un clivaje por esta furina de su sitio de clivaje entre S1 y S2, entre la región S1 y S2 de spike, para que ocurra una exposición de los dominios del RBD, haciendo a ese spike mucho más afín al receptor. O sea que es directamente un responsable de la infectividad del virus. Y recientemente se ha descrito en un artículo muy poderoso, porque tenemos un gran problema, y es que está relacionado también con las vacunas, por ejemplo, y es que aquí vemos otra vez spike. Lo que se ve en azul claro es spike, y lo que se ve en azul oscuro son azúcares, son cadenas de oligosacáridos que están asociados a ese spike, que si ustedes se dan cuenta en la imagen, esto es una imagen de criomicroscopía electrónica, en la que se ve una grandísima cubierta de azúcares que ocupan y opacan casi todos los epítopes de spike, y que pueden ser responsables tanto de la interacción, como se ha demostrado, sobre todo a glicosaminoglicanos, a separar sulfato y otras moléculas de azúcares en las células, pero también que pueden estar ocultando algunos epítopes que pueden ser de interés y de importancia en el control por las vacunas. Y aquí en particular se refieren en este artículo a la participación de dos asparaginas que están altamente glicosiladas, que se ven aquí, porque estas asparaginas, como se ve en el video, que están aquí en esa posición y en esta posición, mantienen a RBD en una posición de up, como decíamos ahora, que es indispensable para que ese RBD sea capaz de interactuar con el ECA2 e iniciar el proceso de adsorción. Y en particular me refiero a esa condición, porque tenemos una mutación normalmente en la posición 681, antes de que empiece este sitio de reconocimiento de furina, está una prolina, y en la variante delta ha sido reemplazado por una arginina. Es decir, se le ha sumado una arginina ya de por sí en un sitio que tiene varias argininas, que le ha también la perspectiva y hace que esta mutación en esa posición, en ese sitio de clivaje de furinas, lo hace mucho más eficiente. Y lo que tenemos ahora es claro, es que el virus de Wuhan, el 10% de las proteínas estaban clivadas. El 10%, recordemos que el clivaje por furina hace que la proteína, el RBD se exponga y quede mucho más activo
mucho más visible para la interacción. Y estamos diciendo que en las condiciones originales, el virus original también tiene mayor, un 50% de spike que tienen expuesta su RBD más disponible. Y en el caso de Delta, el 75% de las proteínas de spike tienen ese RBD en condición de up disponible para la interacción, lo cual explica también los cambios ascendentes en la transmisibilidad que tanto nos preocupan hoy en día. Entonces, las mutaciones en el sitio de Furina, pero también algunas mutaciones relacionadas con estos aminoácidos, el 417, el 452, el 478, el 484 y el 501, que ya los describimos como aminoácidos importantísimos en la interacción con ECA, pues han venido cambiando para mejorar, sobre todo esta en la posición N501, que ha cambiado por una tirosina. La posición 501 ha generado una mayor afinidad y una mayor fuerza de absorción entre spike de los mutantes con ECA2, generando también mayor transmisibilidad. Es decir, es un juego de diferentes cambios bioquímicos y moleculares que ya de por sí partíamos de una molécula ya muy modificada y con grandes características muy novedosas para los coronavirus, para que ahora con las nuevas mutaciones puntuales en los sitios de interacción con ECA2, ahora más encima tengamos unas condiciones de mayor afinidad. Entonces, recientemente, esto es un artículo tal vez de la semana pasada, en el que se detecta y se evalúa efectivamente esto es una imagen de pseudovirus, en alfa versus delta, y lo que se ve es que delta tiene tres veces más afinidad por las células, pero cuando uno pone le cambia la estructura interna por las proteínas del virus de delta con delta, o tiene en el laboratorio puede tener todo el núcleo de la proteína alfa y solamente la cubierta de delta, o puede tener el núcleo del virus, la parte del central del virus, con delta y con la proteína de delta, y en ese caso, pues el crecimiento en la afinidad de ese virus experimentalmente es casi 10 veces mayor. Es decir, lo que nos dice esto es que hay otros elementos que todavía están en investigación acerca de por qué delta tiene esa mayor afinidad y mayor transmisibilidad en los pacientes. Entonces, para finalizar, pues existe una gran cantidad de información técnica bioinformática muy robusta para definir cuáles estructuras virales. Sin embargo, los bioinformáticos a veces discuten, uno ve las peleas entre bioinformáticos y los que hacen modelamiento molecular y bioquímico acerca de si un aminoácido participa más o menos, y la participación de si son los puentes de hidrógeno o son fuerzas de Van der Waals las que están ahí involucradas, y eso no es menor. Es decir, en la práctica de pronto puedan aminoácidos son centrales en el caso de las variantes, para que aparezcan variantes que evaden la respuesta a anticuerpos, o segundo, si se están generando o hay cambios en aminoácidos que se puedan predecir que puedan lograr cambios todavía mayores hacia mayor infectividad y o patogenicidad. En el caso, como lo he comentado hasta ahora, la absorción viral depende tanto de ECA2 como de TEMPR2, y la furina. En el caso de la secuencia de furina, es una secuencia completamente nueva que explica en gran parte todo esto, y que digamos que también está en el centro de la discusión acerca de si esa reconocimiento por furina es una secuencia que se adicionó a un virus en el laboratorio y entonces causó lo que está causando, o si realmente es la probabilidad de que haya ocurrido de manera natural y aleatoria en la naturaleza. Es real. Lo cierto es que esa secuencia sí la conocemos en coronavirus de murciélagos, pero pues no es tan frecuente, y pues es una gran coincidencia, pues un gran golazo de la naturaleza haberla puesto en un virus que colonizó a los humanos.
Estos datos desde lejos dice, bueno, eso hay mucho átomo y mucha molécula ahí. La pregunta realmente es si eso tiene interés en este momento o no. La realidad es que tiene muchísimo interés porque hay algunos inhibidores de las proteasas, tanto del TMPRSS como de la furina y del ECA2, moléculas y péptidos, que de acuerdo a este diseño y a estos modelamientos, particular, tienen un gran detalle técnico, pues pueden a corto plazo, y lo vamos a ver realmente, porque ya hay estudios clínicos que lo están estudiando, vamos a ver a corto plazo la introducción de algunas moléculas en estudios clínicos que puedan ayudar a bloquear la infección como parte de la estrategia del control de la pandemia. Muchísimas gracias.